Jóvenes, ¿qué tal? Jóvenes, jóvenes, o chicos, ¿qué tal? Chicos, claro, chicos estaría mejor, creo. O jóvenes, o chicos. Bien, chicos, ¿cómo están? Pues bien, como ya habrán visto, vamos a hacer el tema de la semana, el cual es polinomios. ¿De acuerdo? Polinomios. Primera parte. ¿Está bien? Es tema importantísimo, de verdad es muy importante el curso de álgebra. Te va a servir mucho, ya seguramente cuando estés en tercero, cuando llegues a quinto, secundaria, cuando estés postulando a la universidad, este tema viene muchísimo, ¿está bien? Viene bastante. Es importante que tú lo conozcas, te va a servir. ¿Ok? Pues bien, empecemos de una vez entonces. A ver, empecemos, mira, ¿qué es un polinomio? Lo que nos dice aquí es lo siguiente, mira. Es aquella expresión, ¿cierto? Representación literal, ¿cierto? Representación literal, algebraica, ¿cierto? Aparecen variables, etcétera. Donde los exponentes de sus variables son números enteros positivos. Punto. Nada más, mira. Es aquella expresión algebraica donde los exponentes de sus variables son números enteros positivos, ¿ok? Si no es entero positivo, pues no es polinomio, ¿cierto? Entonces positivos, ¿quiénes serían? El uno, el 2, inclusive el cero. Pero como nos dicen positivos, obviamente que el cero no es positivo, ¿verdad? Ni es negativo, simplemente es neutro. Pues entonces consideramos a partir de la unidad, ¿cierto? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y tú ya conoces lo que sigue, ¿cierto? Bien, por ejemplo, mira, aquí tenemos la primera expresión algebraica, es decir, la primera representación literal, ¿cierto? Que nos dice 9x a la sexta menos 17x al cuadrado más 9. Esto es un polinomio. A ver, revisemos los exponentes de la variable. En este caso, la variable x es x. En general, la variable más común que vamos a usar en este tema, pues va a ser la variable x, ¿ok? La x. Pues bien, aquí tenemos el exponente 6 y el exponente 2. ¿Son números enteros positivos? Pues claro, pues entonces es un polinomio, ¿cierto? Así es. Ahora veamos lo siguiente, el siguiente ejemplo. Tenemos 9 quintos de x a la séptima. ¿Está bien? 9 quintos de x a la séptima más 8x a la novena por y al cubo. ¿Está bien? Aquí aparece la variable x y aparece la variable y. Pueden aparecer más de una variable, ¿ah? Pero en general vas a toparte más con polinomios de una sola variable. Está bien, pero podría suceder que te encuentres con polinomios de más de una variable. Que no te asuste, no te sorprenda, no es la gran cosa. Pues bien, entonces aquí vemos los exponentes. Exponente x a la 7, a la séptima, como gustes, x a la novena y y al cubo. ¿Son números enteros positivos los exponentes? Pues claro. Entonces sí es un polinomio, ¿cierto? Así es. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, menos 7 por x a la 2 tercios. X a la 2 tercios. Y a la cuarta, menos 1. ¿Está bien? Bien, aquí vemos los exponentes. Mira, aquí aparece 2 tercios. ¿2 tercios es un número entero? No, ¿verdad? No es un número entero, ¿verdad? Es una fracción, ¿cierto? Podríamos decir también que es un número racional, ¿cierto? Quizás, o más general, podríamos decir que es un número irracional, ¿ok? Pero entonces, eso nos da a entender que no es entero positivo, ¿cierto? No es entero positivo. Entonces podemos decir también que no es un polinomio, ¿ok? No es un polinomio. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 4 menos raíz de 3 quintos por x a la octava más 9m al cuadrado. ¿Cierto? Bien, aquí tenemos dos variables al parecer. Quizás puede... variable en sí sí va a ser x, m. ¿Sería m variable? Puede ser, claro. Puede ser la representación de un número, quién sabe. Eso dependerá de los datos del problema al cual te estés enfrentando. ¿Está bien? Aquí la variable sí o sí va a ser x. M podría ser también, quién sabe. Pero en general las variables con las cuales te vas a topar va a ser x y y. ¿Está bien? M no tanto, ¿ah? Ese 9m cuadrado podría representar algún número. Obviamente que no lo ponen de manera implícita, ¿cierto? O perdón, de manera explícita, es decir, de manera clara. ¿Está bien? Aparece un 9m cuadrado. Ese m podría tomar algún valor, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿es polinomio? Pues claro, el exponente de la variable x, pues es número entero positivo, ¿cierto?
pues sí es un polinomio. Ahora, aquí tenemos el último ejemplo, 10x a la cuarta por y al cubo menos 3m a la menos 2y. Aquí el exponente, a ver, tenemos x a la cuarta, y al cubo menos 3m al cuadrado, a la menos 2, perdón. ¿Cierto? Menos 2 es un número entero positivo, pues claro que no, ¿cierto? ¿Es entero? Quizás sí, pero positivo no, no lo es. Entonces no es un polinomio, ¿cierto? Y así de sencillo. A ver, ahora vemos lo siguiente. La notación, mira, la notación. ¿Cómo vas a escribir tú un polinomio, cierto? Eh, bien, ¿qué nos dice la notación? Es la representación de las variables que forman un polinomio, ¿cierto? Variables que forman un polinomio. ¿Está bien? Este polinomio pues va a estar representado por variables, ¿está bien? Es decir, en el polinomio van a aparecer variables, ¿cierto? Un polinomio va a depender de sus variables, ¿está bien? Ese polinomio se escribe de la siguiente manera. El polinomio Q, por ejemplo, en general empezaremos con polinomio P de polinomio, Q podría ser también, Q puede ser S también inclusive. P, polinomio P, polinomio Q, polinomio S. ¿Está bien? Ahora, aquí vamos a encerrar, ¿cierto? Con paréntesis, las variables con las cuales estamos trabajando en este polinomio. Aquí este polinomio estamos trabajando con las variables A y B. Entonces ponemos el polinomio Q, nombre del polinomio, a su costadito, que sea un tanto más pequeño, vamos a poner paréntesis y las variables con las cuales estamos trabajando. En este caso trabajamos con la variable A y la variable B. Entonces, como primera variable ponemos a la A, coma, la variable B, que es la segunda variable con la cual también estamos trabajando. Podría ser en ese orden, A, B, o podría ser B, A. En este caso estamos trabajando con dos variables, por eso ponemos una coma, A, B. Si apareciera solamente la variable A, pues pondríamos polinomio Q de variable A. ¿Está bien? Polinomio Q de variable A, pero aquí aparecen dos variables, A y B, entonces ponemos polinomio Q de variables A, B, es decir, A y B. Estas son las variables con las cuales estamos trabajando. Chévere. Ahora veamos lo siguiente. Ejemplos, mira. Tenemos el polinomio P de variable ¿qué? Variable X, ¿cierto? Hay una sola variable. Polinomio P de variable X, cuyos coeficientes son 9, menos 6 y 8. ¿Está bien? Los coeficientes, como tú ya sabrás, o si no lo sabes, pues no hay problema, te lo puedo decir, son los números que acompañan a las variables. ¿Está bien? Son los números que acompañan a las variables. Ahora, una cosa importante es que este 9 que aparece aquí también es coeficiente. Solo que el coeficiente que está acompañando, o bueno, el coeficiente que acompaña a la variable aquí es esta, mira, x a la 0. X a la 0. Pero ¿cuánto es un número elevado a la 0? Tú sabes saber eso, ¿no? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto era? 1, ¿verdad? 1. Es por eso que simplemente ponemos 9 por 1, 9. Entonces ponemos simplemente 9. ¿Saben? Es por eso que este 9 también es coeficiente. ¿De qué variable? Pues de x a la 0. Simplemente no lo ponemos por cuestión de costumbre, quizás. ¿Saben por qué no es necesario? Porque x a la 0, ¿cuánto es? Pues la unidad. 9 por 1, 9. Pero también recuerda que cuando aparezca un número separado de alguna variable, recuerda que esta variable es x a la 0. Está ahí presente, solamente que no lo ponemos, pero sabemos que está ahí. Es por eso que 9 también es coeficiente del polinomio. ¿Está bien? Coeficiente de la variable del polinomio. ¿Está bien? Los coeficientes serían 9, menos 6 y 8, ¿cierto? Y aquí tenemos más ejemplos. Aquí tenemos el polinomio Q de variables A y B. Aquí aparecen dos variables. Bien, aquí tenemos el polinomio A de variables M y N, ¿cierto? El polinomio Q de variables A y B y el polinomio A de variables M y N, ¿cierto? Y ahí vemos los coeficientes, ¿verdad? Claro. Ahí tú lo puedes revisar. Bien, ahora veamos lo siguiente. Valor numérico, mira, ¿qué es esto de valor numérico? En sencillo, mira, es el resultado que se obtiene al reemplazar las variables por un número. Bien, aquí ya no, aquí vamos a hacer uso de los números tal cuales tú los conoces. El 1, el 2, el 3. ¿Qué vamos a hacer con esos números? Pues le vamos a dar o lo vamos a reemplazar o vamos a hacer que la variable tome esos números. Y la variable ya no va a ser simplemente x. Ahora, a ese x vamos a hacer que tome ciertos números. Pueden ser el 1, el 2, el -3, el -4, en fin, cualquier número, ¿está bien?
por ejemplo, el valor numérico del siguiente polinomio para x5. ¿Qué significa esto? Que simplemente a la variable de este polinomio vamos a hacer que él tome el valor de 5. Entonces ya no sería p de x, sino p de x, o mejor dicho, p de el valor que toma ese x. ¿Quién es el valor que toma ese x? Pues 5. Entonces sería p de 5. ¿Está bien? P de 5. Y a cada, perdón, aquí le vamos a dar a cada x que aparezca, le vamos a dar 5. ¿Está bien? Aquí aparece 2x al cuadrado, pues sería entonces 2 por 5 al cuadrado. Aquí aparece menos 7x, pues entonces ponemos menos 7x. Aquí aparece más 1, ¿cierto? Entonces ya no aparece la variable, pues ya no es necesario ponerlo. ¿Está bien? Ya se sobreentiende que aquí la variable es x a la 0, ¿verdad? ¿Esto cuánto es? Pues 1. 1 por 1, 1. Así de sencillo. ¿Está bien? Entonces, una vez ya reemplazado, pues operamos y encontramos el valor numérico. Entonces sería 2 por 5 al cuadrado. ¿5 al cuadrado cuánto es? Pues 25. Por 2, 50. Menos 7. Aquí el x, ¿qué valor tomaba? 5, ¿verdad? 5, perdón. Ahí debería tomar el valor de 5. 7 por 5, pues 35. Más 1. A ver, más 1. A ver, ¿cuánto sería eso? Operando 50 menos 35, eso nos da 15. ¿Cierto? Más 1, eso finalmente nos da ¿cuánto? 16. Y el valor numérico del siguiente polinomio para x igual a 5, ¿cuánto es? Pues 16. Listo. A ver, aquí veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. A ver, veamos lo siguiente. Bueno, aquí cabe recalcar que aquí vemos la resolución, pero aquí hay un pequeño error. Aquí no debería de ser 2 por 50, ¿cierto? No debería ser 2 por 50. Es 2 por 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 25, ¿cierto? Y esto por 2, 25 por 2, ¿cuánto es? 2 veces 25, pues 50, ¿verdad? Claro. Aquí esto está mal, ¿está bien? Por eso lo expliqué en la anterior parte, ¿está bien? Pues bien, ahora vemos lo siguiente, mira, teoremas. Dado el polinomio p de x, mira, dado el polinomio p de x. El término independiente es cuando al x le vamos a dar 0. ¿Está bien? El término independiente le vamos a dar 0. ¿Está bien? Si nosotros tenemos un polinomio, por ejemplo, p de x es igual a ax cuadrado, por ejemplo, más bx más c. ¿Recuerdas que estos números te dije cómo se llaman? Pues, ¿cómo? Pues coeficientes, ¿verdad? Claro, coeficientes, porque acompañan a la variable, así, coeficientes. Y yo también te dije que a esta también se le decía coeficiente. Pero un término más técnico, al momento nosotros de darle el valor a x, el cual sería 0, ¿cierto? Este de aquí pasa a ser o a tener el siguiente nombre, término independiente, ¿cierto? ¿Y por qué término independiente? Pues porque aquí este valor de c, esa letra de c, no depende de x, ¿cierto? Porque x no está, ¿verdad? Porque x a la 0, ¿cuánto es? Pues es 1. Ya desaparece la variable. Es por eso que lo conocemos como término independiente, no depende de x, ¿cierto? Y para encontrar este valor, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer que esto desaparezca, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos que eso desaparezca? Pues a x le damos 0, ¿cierto? Si nosotros a x le damos 0, a por 0 al cuadrado, pues 0, ¿verdad? Se va, chao. Más b por x, x toma 0, b por 0, pues 0, ¿verdad? Y nos quedaría c, ¿cierto? Nos quedaría c. ¿Y por qué no reemplazamos 0? Porque c no depende de x, ¿verdad? C no depende de x, queda tal cual. P de 0 entonces sería c, y ese c sería nuestro término independiente. Entonces, para encontrar el término independiente de un polinomio, simplemente tenemos que darle a x el valor de 0. Ya no va a ser p de x, sino p de 0. El x va a tomar, es decir, la variable va a tomar el valor de 0. ¿Está bien? Ahora tenemos como siguiente teorema la suma de coeficientes. Bien, a ver otra vez, tenemos, si tuviésemos p de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo se le llamaba esto? Pues coeficientes, ¿verdad? Y si nosotros queríamos el término independiente, ¿qué hacíamos? Le dábamos a x0, ¿verdad? Y nos quedaría él simplemente, ¿cierto? Él sería nuestro término independiente. Pero ahora, si nosotros quisiéramos sumar los coeficientes, que son estos de aquí, ¿cierto? Coeficientes, ¿qué hacemos? Pues simplemente le damos a x la unidad. Porque si nosotros le damos a x la unidad, nos va a quedar a por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, pues 1. Y a por 1, pues a simplemente.
¿cierto? Ahora, aquí si le damos a x el valor de la unidad sería b por 1. ¿B por 1 cuánto es? B. Y entonces finalmente nos quería c. Y estamos sumando los coeficientes, ¿verdad? De las variables, de la variable. Sería a más b más c. ¿Cierto? Entonces, para encontrar la suma de coeficientes, ¿qué tenemos que hacer? Dar p de 1. Es decir, a la variable x del polinomio, pues le damos el valor de la unidad. Punto. ¿Está bien? Ahora vemos lo siguiente. A ver, vamos a ver lo siguiente. A ver. Aquí tenemos ejemplos, miren. Aquí hay unos ejemplos. Vamos a subir el brillo. Vamos a subir el brillo aquí. A ver, veamos. A ver, claro. Ahí, por ejemplo, tenemos p de x. Mira, p de x igual a x más 7 al cuadrado más x menos 1 al cubo más 6. Nosotros queremos el término independiente. ¿Qué hacemos entonces? Pues a la variable le damos 0. Al x le damos 0. Sería 0 más 7 al cuadrado más 0 menos 1 al cubo más 6. Operando eso nos quedaría finalmente 49 menos 1 más 6. Y eso nos da finalmente término independiente igual a 54. Ahora, si nosotros quisiéramos la suma de coeficientes, ¿qué hacemos? Pues le damos a la variable la unidad, ¿cierto? El valor de 1. Reemplazamos x más 7 sería entonces 1 más 7, luego x menos 1 sería 1 menos 1 más 6 finalmente. Operando eso nos quedaría 8 al cuadrado más 0 al cubo más 6. Finalmente eso nos da pues suma de coeficientes valor de 70. ¿Está bien? Listo. Bien, a ver, ahora veamos este otro caso, el cual nos dice, mira, sea el polinomio p de 3x menos 2 igual a 8x menos 4, ¿cierto? Aquí ya no aparece de manera directa esto de aquí, ¿verdad? P de x, ¿cierto? Ya no está tan directo. Ahora tiene la forma, la variable tiene esta forma, por ejemplo, 3x menos 2. ¿Está bien? Es válido también, ¿eh? 3x menos 2, ¿cierto? Pero sigue dependiendo de x, ¿cierto? Sigue dependiendo de x, claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, p de 3x menos 2, a mí me están pidiendo que calcule p de 7. Es decir, quiero que todo esto sea ¿cuánto? Sea 7, claro, sea 7. Yo quiero que él sea todo 7. No que el x tome el valor de 7, sino que todo esto, p de 3x menos 2, ya no sea p de 3x menos 2, sino sea p de 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Pues este de aquí, 3x menos 2, pues lo igualamos a 7, ¿verdad? Porque yo quiero p de 3x menos 2. No, quiero p de 7, ¿verdad? No quiero p de 3x menos 2. Entonces igualamos a 7. Ahora sí, a partir de aquí, pues nosotros podemos calcular el valor de x. El valor que tomaría la variable x del polinomio cuando nosotros querramos saber cuánto equivale p de 7. Es decir, para encontrar p de 7, nosotros tenemos que calcular o averiguar el valor de x. Aquí hemos igualado, mira, 3x menos 2 igual a 7. Ah, ya podemos encontrar el valor de x al momento que el polinomio toma 7, p de 7. Despejando sería 7 más 2, eso nos da 9. 3x igual a 9, x ¿cuánto equivale? Pues equivale a 3, ¿cierto? 9 entre 3, pues 3. Entonces, x nos quedaría 3, ¿cierto? Entonces, como x es 3 y nosotros queremos p de 7, pues al momento de reemplazar p de 7, ¿cierto? Habíamos reemplazado 3x menos 2 igual a 7. Calculamos x, ¿cuánto es eso? Pues 3. Bien, ahora reemplazamos, ¿verdad? 8x menos 4. Ese era el polinomio, ¿verdad? La expresión algebraica. Entonces, yo quiero p de 7. Ah, ya, veo que p de 7 depende de x. ¿Cuánto vale x al momento de calcularlo, de igualarlo? Encontramos que x vale 3, ¿cierto? Pues entonces reemplazamos. 8 por 3 menos 4, ¿cierto? P de 7 ahora. ¿Cuánto es esto? 8 por 3, 24. Menos 4, ¿cuánto es eso? Pues eso es 20, ¿cierto? 20, claro, 20 aquí. ¿Está bien? 20. ¿Está bien? Aquí acá hay una pequeña corrección. Aquí no debería ser 2, sino 4. ¿Está bien? Aquí sería 4, aquí sería 4. 22 menos 4, pues 24 menos 4, pues 20. ¿Cierto? Claro. Listo. Ahora sí. A ver, ahora a ver qué toca, a ver qué toca. A ver, veamos. Bueno, eso sería todo. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Bien, nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho, estudien bastante, aliméntense bien, duerman bien y cuando tengan que divertirse, pues también háganlo bien. ¿Está bien? Nos vemos.
No pierdan el tiempo también, ¿ah? Cuídense, chao.